Jai Baba Jo Pribale ki Jai. Bodhiye Baba Jo Pribale Baba Seva Giriji Maharaj ki Jai. Bole Tara Guru Pahadi Baba Giriji Maharaj ki Jai. Om Namah Shivaya. Om Namo Narayana. Bienvenidos, bienvenidas a este satsang, las enseñanzas de Shiva 14. Estudiaremos el Yoga Vashista. Soy su servidor, Shivacharya Mahangiri Maharaj. Hoy estamos transmitiendo desde la ciudad de Bogotá, aquí en la cordillera de los Andes, en Sudamérica, en Colombia. Para nosotros es un honor tenerlos a ustedes allí, escuchando estas enseñanzas maravillosas del shivaísmo. Cuando estudiamos los Vedas, es una visión distinta del universo. En Occidente se estudia mucho el materialismo, pero en el Oriente y especialmente en esta tradición de los Himalayas, la espiritualidad juega un papel primordial. Este tipo de estudios son milenarios. Las enseñanzas vienen parampara por sucesión discipular. Hay una visión literal que estudian los pandits, pero hay una visión esotérica, profunda, que estudiamos los sannyasis. Todo esto que yo les hablo no es como mi invención, una especulación, yo creo, yo pienso, no. Es una verdad que es vivida y transmitida por el Gurú, que nos permite tener esa claridad sobre estas verdades trascendentales. En la medida que vamos purificando nuestra vida, nuestra mente se va ampliando, vamos desarrollando recto discernimiento y podemos tener más claridad sobre todas estas verdades del Jnana Yoga, el yoga del conocimiento. Nosotros venimos de una tradición que es la tradición de Shankaracharya, los Dashanami Swamis. Shankaracharya es una avatara del Señor Shiva y él vino a aclarar este conocimiento que se había perdido con el paso del tiempo. Y eran muy pocos los que tenían como esa llave del conocimiento. Cuando viene Shankaracharya, entonces nos da esa claridad sobre esta verdad. Es muy hermoso el conocimiento, es como el alimento del alma. No solo de pan vive el hombre. Hace falta este tipo de sabiduría. No solamente es conocer, claro está, es muy importante practicar. Cuando practicamos, entonces logramos los frutos del conocimiento. Voy a hacer una invocación para iniciar la lectura. Om Namo Bhagavate Rudraya. Om Namo Paramashivaya. Om Hrim Chrim Krim Klin Aim Saraswati Ji Namaha. Om Ganapataye Namaha. Om Namah Shivaya. Om Shanti Shanti Shanti. Om Namah Shivaya. Om Shanti Shanti Shanti. Bueno, vamos a hacer primero una lectura del texto como tal y luego haremos un estudio más profundo, párrafo por párrafo. Dice así:
El jiva es el vehículo de la conciencia. El sentimiento del ego ahamkara es el vehículo del jiva. La inteligencia buddhi, el vehículo del sentimiento del ego. Los pensamientos manas, el vehículo de la inteligencia. El prana, el vehículo de los pensamientos. Los sentidos indriyas, el vehículo del prana. El cuerpo, el vehículo de los sentidos. El vehículo del cuerpo es el movimiento. La acción, el karma. Cuando funciona el prana, la mente actúa porque el prana es el vehículo de la mente. Pero cuando la mente se hunde en el corazón, hridayam, el prana deja de moverse. Y cuando el prana no se mueve, la mente alcanza el estado de quietud. Es decir, no produce ese reflejo de la conciencia que pone en marcha el mundo y el jiva. Mientras se mueve el prana, la mente continúa actuando como un jinete se mueve mientras su caballo está en marcha. La reflexión de la conciencia en sí misma se conoce como puryastaka. La mente solo es puryastaka. También se conoce como linga sarira o el cuerpo sutil, puesto que todo esto surge de la conciencia, existe en la conciencia y se disuelve en la conciencia. La única realidad es la propia conciencia. Jai Mahadeva. Este tipo de conocimiento es un diálogo entre Shiva, como el Gurú Supremo, y revelándole a Rishi Vashista esta verdad trascendental. Este tipo de estilo literario, el diálogo entre el maestro y discípulo es fascinante. Da la opción de conocer la importancia del gurú en lo que nos enseña. El señor Shiva tiene esa capacidad de ser el gurú supremo, siendo la divinidad suprema para nosotros los shivaístas. Se manifiesta a través de este aspecto personalizado, Maheshvara, para que podamos aprender. De otra manera no tendríamos acceso a esta verdad trascendental. Dice así: el jiva es el vehículo de la conciencia. Cuando hablamos de jiva, en estas enseñanzas del Sanatana Dharma, hay un término jiva atman. El jiva es la criatura que está encarnada. El jiva es una totalidad de cuerpo, mente, ego, y eso es lo que conocemos como la criatura individualizada, con su personalidad, con su carácter. Entonces nos dice que el jiva, que es todo lo que tiene una personalidad, tú, yo, en este cuerpo mágico, es el vehículo de la conciencia. La conciencia es la esencia, que no es el jiva. El jiva solo es un vehículo en el que esta conciencia viaja. Luego dice, el sentimiento del ego, el ahamkara, es el vehículo del jiva. El jiva en un principio lo vemos como sutil, y el ego falso, que es el ahamkara, empieza a tomar como el control sobre ese jiva. Entonces en el ahamkara están los deseos, están los apegos, las creencias, allí están los gustos, los placeres. Este ahamkara lo llamamos individualidad, ego falso. Es falso porque la verdad es lo esencial. La conciencia misma, como la llama Yoga Vashista. Entonces, este ego transmigra
de encarnación en encarnación, y allí está guardado en el ahamkara, en el ego, los karmas que cada uno tenemos, las vivencias que hemos tenido en otras vidas, lo que llamamos el archivo akáshico. Y de allí surge todo lo que motiva a cada criatura a tener como un tipo de existencia. No solamente los humanos, cada plantita, cada animalito tiene este jiva y tiene este ahamkara, este ego. El ego del ser humano es muy importante, el ego falso, el ahamkara, porque el ser humano al estar en este Madhya Loka, Mrityu Loka, Madhya Loka significa estos mundos intermedios y Mrityu Loka significa los mundos de la muerte. Tiene la posibilidad de reflexionar. Los animales no tienen esa capacidad de reflexión. Y cuando tú tienes la capacidad de reflexionar, puedes tener claridad sobre el camino adecuado para llegar a la felicidad o esas decisiones que se toman para enredarse más y más en el samsara, en este mundo de sufrimiento y dolor. Digamos que tú tienes que aprender a tomar la mejor decisión, seguir el camino de la rectitud, para no perderte, para no enredarte. Y eso nos lo da este ahamkara como seres humanos. Cada uno de nosotros tenemos un ahamkara distinto. Por eso vemos diferentes seres humanos y diferentes criaturas que hay en todo el universo. Eso genera como una diversidad, ¿no? Y esa diversidad, pues, es marcada por ese ego falso. Ese ego falso como personalidad es como una careta, como una máscara que todos tenemos. Y nos identificamos con esa máscara. Puede que esa máscara vaya cambiando con el tiempo de acuerdo a las propias como actividades que tú tomas, las enseñanzas que tienes, las prácticas que realizas. Pero si nos vamos dando cuenta, ese cambio nos va llevando a veces para el bien, para elevarnos, o a veces nos lleva para el mal, para degradarnos. Para el bien, a través de la sabiduría, las bendiciones de los maestros, el autocontrol, la disciplina, y para el mal, cuando nos dejamos llevar de fuerzas oscuras, actos adármicos, podríamos llamar instintos, animalidad, decisiones en la oscuridad de la ignorancia. Buddhi, la inteligencia, es el vehículo del ahamkara, del ego. Buddhi es una estructura que llamamos luminosa relacionada con la intelectualidad. Cuando decían Buda, el iluminado, tiene que ver con Buddhi esta palabra. Es como alguien que logra, a través de su inteligencia, ir descifrando verdades que están allí ocultas. Este tipo de inteligencia puede ser formada para dirigir la inteligencia hacia temas del paravidya, el conocimiento superior, pero la mayoría de gente usa esta inteligencia para asuntos técnicos, tecnológicos, científicos, incluso filosóficos, teológicos. Y cada uno, de acuerdo a su arte, su oficio, su profesión, busca perfeccionar esa inteligencia, ese buddhi. Puede ser simplemente para la supervivencia, para temas culturales, tradicionales, para aprender a leer, a escribir, todo tipo de estudio al que tenemos acceso. Pero hablan que este ahamkara, este individuo, este ego falso,
empieza a usar la inteligencia y la inteligencia se vuelve su vehículo de transmisión. Entonces, depende de lo que tú seas en tu personalidad, diriges tu intención a cierto estudio y manejas tu inteligencia de cierta manera. Una persona que es bondadosa usa su inteligencia para ayudar a la humanidad, para el desarrollo social, para el cuidado de la naturaleza. Pero alguien que tiene esa oscuridad azúrica en su inteligencia, en su ego, usa esa inteligencia para crear bombas atómicas, hacer daño, robar, crear armas de destrucción masiva, matar, explotar, especular, engañar. Entonces, como vemos, la inteligencia como tal, el buddhi puede ser encaminado hacia lo ascendente o otros lo usan para lo descendente. El prana, dice así. Los pensamientos manas son el vehículo de la inteligencia. La palabra manas la traducimos como mente, como pensamientos y como sentimientos. En las enseñanzas védicas, manas maneja ambos aspectos. Un pensamiento genera una emoción, un sentimiento genera un pensamiento. Traducimos manas como mente, como pensamiento. Entonces la inteligencia que es buddhi se manifiesta a través de la mente. Entonces la inteligencia determina, estudio esto, no estudio esto, hago esto, no hago esto, profundizo esto o no. Y la mente simplemente sigue el proceso para completar eso que buddhi, la inteligencia, quiere. Entonces uso mi mente, ya sea para temas matemáticos, temas literarios, temas sociales, temas de salud, temas de religión, y uso mis emociones también al lado de esos pensamientos, generando un cultivo de manas. Ese tipo de vibraciones que hay en manas, en la mente, se llaman vritis. Los vritis son eso como la energía que genera un tipo de pensamiento o un tipo de emoción. Tanto los pensamientos como las emociones están formados de vritis. La mente debemos aprender a cuidarla, claro, a cultivarla. Para poder cultivar la mente debemos desarrollar buddhi, una buena inteligencia iluminada. Para poder desarrollar una mente iluminada debemos tener un ego yógico, ahamkara, que nos permita desde lo elevado empezar a construir un control sobre nuestra mente y sobre nuestras emociones. Si no controlamos la mente, pues tú ves, la misma mente puede ser tu enemigo y la misma mente genera enfermedades y situaciones complejas de tipo psíquico, de tipo emocional. Pero es el proceso del yoga que nos enseñan los maestros. Aprender a controlar la mente es importante. Prana es el vehículo de los pensamientos, de manas. Ahí entramos en un punto muy importante para el yoga. El prana es conocido como el aire vital, la energía vital. Prana es un vayu, es un aire manejado por Vayudeva, el dios del viento. Y es un tipo de energía. Esa energía es neutra. No tiene una carga particular de que sea buena o que sea mala. Lo que sí acontece es que tu mente se manifiesta a través del prana, y si tu mente está contaminada con esa oscuridad
de la ignorancia o de los actos adármicos, pues el prana, que es la energía, se maneja para actos adármicos. Esta energía que hay la manejamos a través del pranayama, técnicas de respiración consciente. Hay un prana ascendente, uno descendente, uno explosivo, otro implosivo y otro unificador. Y la mente maneja de una u otra manera ese prana. Al fin y al cabo, el prana es el vehículo de la mente. El uso del prana puede manejarse a través de la sanación pránica, por ejemplo, y aprender a sanar a otras personas con la imposición de las manos. Pero también ese mismo prana, si no lo manejamos bien, se puede convertir en estrés, y ese estrés puede generar una enfermedad en nosotros. Ese prana mal manejado puede generar algo así como bloqueos energéticos, como choques como eléctricos, como malestar. Entonces vemos ahí la relación del prana, como es el vehículo de manas de la mente, y eso es esencial, es primordial. En el manejo del universo, en el manejo de la materia, en los actos milagrosos, el desarrollo de poderes místicos, ahí está la clave. Con tu mente aprendes a manejar el prana. El prana es el vehículo de manas. Pero tienes que aprender a controlar la mente, o si no, no vas a poder manejar el prana. Por el contrario, te vas a volver esclavo de tus instintos y de tu cuerpo. Los indriyas, los sentidos, son el vehículo del prana. Los indriyas son los sentidos que perciben. Decimos que estos sentidos funcionan a través del prana. Puedo ver a través del prana, puedo escuchar, oler, saborear, tactar, ya que el prana es energía pura y los sentidos nos permiten conectarnos con esa energía y en el cerebro se convierte en una visión, en una palabra o en un sonido, en un olor, en un sabor, en una sensación táctil. Pero ahí hay una clave muy importante de todo lo que es el desarrollo de los poderes místicos, el manejo que tienen los yogis, tan importante sobre el prana. Si tú eres capaz de manejar el prana, eres capaz de manejar tu mente, eres capaz de manejar tus instintos, eres capaz de manejar los latidos del corazón, el ritmo respiratorio, el funcionamiento de tu cuerpo. En el yoga terapéutico, en el Shiva Yoga, manejamos mucho ese concepto de el prana como energía vital que puede ser manejada por el yogi para sanarse o que es manejada por los karmis, la gente común y corriente, para enfermarse. No solo se enferman a ellos mismos, sino puede generar enfermedades a los demás o actos impropios con una mente oscura, por ejemplo, llena de venganza, de odio, de resentimientos, que hace que hayan actos que terminan haciendo daño a nuestros hermanos menores como los animalitos, al planeta Tierra, a cada ser humano. Y mira lo que viene aquí. Pero cuando la mente se hunde en el corazón, Hridayam, el prana deja de moverse. Hridayam, el corazón, hay un chakra, se llama Hridaya chakra, diferente al Anahata chakra.
El Anahata Chakra es un chakra muy importante. Tiene que ver con el manejo del aire vital, el nada, el sonido. Pero el Hridaya Chakra es el lugar donde está nuestra Atman, nuestra esencia divina que está allí. Eso lo hacemos a través de la meditación. Al principio la mente está hacia afuera, todos los sentidos están percibiendo la energía del universo, todo afuera. El jiva está allá tratando de vivir esa experiencia humana. Y el yogi te dice, oye, ¿por qué no diriges tu atención, tu concentración hacia tu interior, hacia Hridaya, hacia tu corazón? Pero ese corazón no es el músculo, ya hemos dicho, es un chakra como secreto, diferente al Anahata Chakra, está muy cerca, un poco más abajo. Y allí es donde está Atman, esa esencia divina, fuente eterna de felicidad, paz, amor, bienaventuranza, completud. Vuelvo y repito esa parte. Cuando la mente se hunde en el corazón Hridayan, el prana deja de moverse. Qué bueno. El prana está en actividad permanente y es lo que está generando todo tipo de vritis, de pensamientos. Cuando aprendemos a concentrarnos, se calma el prana, se calma la mente. Y cuando el prana no se mueve, la mente alcanza el estado de quietud. La mente alcanza el estado de quietud. La mente es la que nos enreda más y más en el samsara. Decimos aquí en Occidente es que bueno, hay que pensar, hay que razonar, nosotros nos hace diferente a los animales la mente, a nosotros. Y muchos andan tan apegados a la mente que no podrían dejar de usarla ni en un segundo. Pero los yogis nos dicen, aprende a controlar tu mente, ya que la mente se vuelve como tu enemigo. La mente a veces en unas tradiciones les dicen Kal, como el tiempo personalizado. El Kal es una fuerza oscura que nos destruye. ¿Por qué? Porque al no controlar la mente en su discurso permanente nos enreda en el samsara y nos lleva a los deseos y nos lleva a enredarnos en actos inapropiados y nos va alejando más a más de esa conciencia divina de Paramashiva. Es decir, cuando alcanza la quietud, no produce ese reflejo de la conciencia que pone en marcha el mundo y el jiva. La mente es la que nos lleva a tener esa sensación de existencia material, de el ego, de este mundo natural, universal, cósmico, de tu cuerpo, de tu ego. Y eso lo que hace es que nos aleja de la verdad esencial, Aham Brahmashmi, yo soy Brahman, Shivoham, yo soy Shiva. La misma mente en su discurso se convierte en Maya, la misma ilusión cósmica. Y mira que cuando la gente no tiene control sobre la mente, viene la depresión, la ansiedad, la angustia, el mal genio, la tristeza, la melancolía, actos impropios incluso. La mente se conecta con instintos bajos, terminas enredado, enredada, o nos lleva a actos rajásicos, tamásicos, asúricos, es decir, actos
descontrolados o ignorantes, oscuros, o incluso que llamamos como demoníacos, azúricos, que termina haciendo que cometamos errores y en vez de alcanzar la felicidad, que es lo que nos merecemos, encontramos es la preocupación y la tristeza. Dice, mientras se mueve el prana, la mente continúa actuando como un jinete se mueve mientras su caballo está en marcha. Hay mucha actividad y a veces no sabemos ni a dónde vamos, como un caballo desbocado. Y nos vamos perdiendo, nos alejamos de ese mundo de luz y de plenitud, de paz. Nos perdemos en este bosque de la ilusión cósmica, en este desierto de sufrimiento, de dolor y malestar, por no tener esa capacidad de control. De ahí la importancia del pranayama. Para nosotros, los que practicamos Shiva Yoga, las asanas, el pranayama, son pieza fundamental para el control de la mente, para poder llegar a la meditación. Tú no puedes decir, me voy a sentar a meditar y ya. Tu mente te gana, tu mente está como un mico loco para allá y para acá. Pero cuando tú haces tus asanas, haces tu pranayama, sobre todo las técnicas de pranayama, poco a poco aprendemos a controlar el prana y poco a poco aprendemos a controlar la mente. Es un reto. Haz el intento. Intenta meditar y verás cómo la mente te gana. No puedes parar la mente ni un segundo y la mente está buscando escuchar, buscando ver. Tienes movimientos de tu cuerpo involuntarios. O vienen reflexiones sobre lo que he hecho, lo que no he hecho, lo que me falta hacer, lo que quiero hacer. Y viene el discurso de la mente en todo eso que va generando como ansiedad, como depresión. La reflexión de la conciencia en sí misma se conoce como Puryashtaka. Lo que realmente somos es esa conciencia pura llamada Paramashiva, pero se proyecta en la mente. Cuando se proyecta en la mente, ya no estamos en la realización pura de Brahman, sino que viene todo este enredo del que está hablando el texto y nos alejamos de esa verdad esencial y nos sentimos más como lo material, como lo importante, y nos olvidamos de lo espiritual, que es lo esencial. Y viene ese discurso de buscar satisfacer los deseos y los samskaras, que son las huellas que tenemos en el inconsciente, empiezan a aflorar, que también se convierten en mente, sea una mente limitada, consciente, como la reflexión de esa conciencia pura que es Brahman, o sea, una mente inconsciente conectada con cosas oscuras, traumas, miedos, fobias, manías, enfermedades psiquiátricas o todo tipo de situaciones adversas. La mente solo es Puryashtaka. Puryashtaka es el cuerpo sutil, el pueblo de lo sutil, de esas fuerzas que no podemos manejar. Y realmente, pues, la mente es la que tiene que ver con el cuerpo. Hay una parte de movimiento simpático, otros parasimpáticos. La misma mente al lado del cerebro genera que tu corazón lata, que tus pulmones respiren, que se den todos los tipos de actividad de los indriyas, karma indriyas y yana indriyas. Los sentidos de percepción o los sentidos de acción.
También se conoce como Linga Sarira o el cuerpo sutil. Es otro nombre que le damos, Linga Sarira. El Sthula Sarira es el cuerpo burdo y Linga Sarira es el cuerpo sutil. Cuando alguien desencarna, el cuerpo burdo, el Sthula Sarira, vuelve a la tierra, a la naturaleza, se vuelve ceniza, polvo, pero el Linga Sarira sigue existiendo. Con todo esto que hemos visto, con el Jiva, con Budhi, con el Ahamkara, con Manas, con Indriyas, con el Karma. El vehículo del cuerpo es el movimiento, la acción, el karma. Entonces los sentidos están relacionados con el cuerpo se mueve, es decir, genero actos en mi vida, y esos actos en mi vida generan karma, acciones y reacciones. Y me voy enredando en el karma, atando en el karma, es como una misma soga al cuello que yo me voy poniendo, como una telaraña en la que me enredo. Entonces, el prana funciona y hace que la mente actúe, porque el prana es el vehículo de la mente. Entonces, ¿quieres liberarte del karma? Tienes que aprender a controlar tu mente y aprender a controlar el prana. Todo lo que genera esta actividad psíquica y física nos enreda, nos ata, nos genera ignorancia, ya que nos hace alejarnos de esa verdad esencial y nos acerca a una maya, una ilusión cósmica, creada incluso por nuestra propia mente, por nuestro propio ego, por la ignorancia, por maya, la ilusión. Puesto que todo esto surge de la conciencia, lo que es la verdadera conciencia, no la que se refleja en la mente. La verdadera conciencia es otro nombre que le damos a Atman, a Brahman, a Paramashiva. Todo esto existe en la conciencia y se disuelve en la conciencia. Lo único que existe es la conciencia. Ya hemos visto que la conciencia se manifiesta en este mundo mágico, en este mundo de ilusión, pero solo es conciencia. Y se disuelve en la conciencia cuando esta maya, esta ilusión cósmica, este universo se desvanece en el prajalaya, o cuando el yogi alcanza el samadhi, nirvikalpa samadhi, mukti, la liberación mahasamadhi. Todo esto se disuelve en la conciencia, en la verdad esencial. La única realidad es la propia conciencia. Somos Paramashiva. Lo demás pareciera muy real. Sí, claro, estamos en esta ignorancia, haciéndonos creer que todo esto es tan real, tan objetivo, como esa verdad. Y sí, es como un sueño y claro, entonces tú dices, pero si yo prendo un fósforo y pongo el fósforo en mi dedo, me quemo. Y si yo me lanzo de un puente, me mato. Y si yo hago algún tipo de acto en contra de alguien, esa persona se ve afectada. Pero todo esto es parte de esa ilusión cósmica, como cuando tú estás soñando. Ese ejemplo me gusta mucho. Cuando tú sueñas en el campo onírico, llamado Swapna, tú percibes el mundo como muy real cuando estás en el sueño. Entonces te persiguen. Si hay el mismo ejemplo del fuego, te sientes el calor del fuego y te quemas. Sientes que te vas a morir si te lanzas de un edificio, de un puente, te ahogas en el mar. Incluso hay experiencias oníricas mismas de la muerte. Pero de pronto
despiertas y todo eso que parecía esa verdad del sueño se desvanece. Shankaracharya nos dice lo mismo, aplica eso mismo al estado de realidad objetiva. Pareciera muy real, pero cuando tú empiezas a tener esa visión clarividente, cuando empiezas a tener esa experiencia de espiritualidad profunda, parando el diálogo mental, parando el prana, sumergiéndote en el corazón, en Hridaya, a través de la meditación. Cuando eres capaz de parar el prana, parar el diálogo mental, surge la luz de la intuición. Tu tercer ojo se abre y empiezas a percibir esa verdad trascendental, que tú eres conciencia, que tú eres Atman, que tú eres Brahman, que tú eres Paramashiva. Tienes que despertar, como ese sueño, cuando despertamos del sueño, cuando estamos durmiendo en cada noche y vimos, oh, era solo un sueño. Cuando logres el Mahasamadhi, te vas a dar cuenta que toda esta realidad que parecía tan objetiva se desvanece. Se desvanece para ti como un ser iluminado que has alcanzado el Samadhi. Seguirá existiendo para aquellas personas, aquellas entidades que aún siguen enredadas en Maya, en la ilusión cósmica. Bueno, me parece que queda claro el tema. Aunque este mundo sea un sueño, debes cumplir con tus deberes, practicar los yamas y niyamas, seguir el sendero de Sattva Guna, el sendero de la luz, hacer tus prácticas de yoga para que puedas controlar tu mente, para que puedas controlar tu prana y así puedas llegar a esa experiencia del Samadhi, llegar al Mahasamadhi y poder vivir esa experiencia yógica de unión, despertar, realizar al Brahman, a esa verdad esencial que es lo que tú eres. Este jiva, si no lo manejas bien, te va a seguir enredando en el samsara, una encarnación tras otra. No tienes asegurado que vuelvas a nacer como humano. Podrías involucionar si no haces bien tu trabajo y te dedicas solo a una vida animalesca e instintiva, pues la misma fuerza de afinidad te llevará a descender. Por lo menos buscar ascender, buscar crecer espiritualmente, aunque lo ideal es alcanzar en esta misma vida lo que llamamos mukti, la liberación del samsara, ese estado de beatitud, de pureza, de santidad. Estuvo con ustedes su servidor, Shivacharya Mohangiri Maharaj. Un saludo muy especial de nuestro amado maestro en India, Mahempa Harivavatara Giriji Maharaj. Les invitamos para el próximo 21 de junio, que es el Día Internacional del Yoga, el 21 de junio del año 2025, a practicar con nosotros yoga en Tunja, en el Parque Recreacional del Norte. Es el próximo sábado a las 9 de la mañana. Y en Bogotá, en el barrio Modelia, al lado de la Avenida La Esperanza, a las 9 de la mañana también. Allí estaremos celebrando el Día Internacional del Yoga, declarado por la Organización de las Naciones Unidas. Un gusto estar con ustedes. Hasta pronto. Om Namah Shivaya. Om Namo Narayana. Jai Mahadeva.